Va a hablar el doctor Antonio La Palma, licenciado y doctor en psicología, académico, especialista en psicología social comunitaria, autor de numerosas publicaciones en la especialidad de psicología comunitaria en la República Argentina. Profesor de la casa. Bien, muchas gracias. Bueno, estoy afónico, así que voy a hablar con una voz cascada. Bien, leer este libro ha implicado un desafío para mí, porque estoy muy alejado de la psicología forense como práctica. Sin embargo, en el trabajo comunitario, en la problemática que plantea el libro está siempre en cuenta, nada más que trabajamos desde otra perspectiva. Cuando vino la invitación, y muchas gracias por esta invitación, yo dije, ¿y por qué a mí? Yo no hago forense, yo me dedico a la psicología comunitaria. Y ella me dijo, los alumnos que cursaron tu materia dijeron que eran materias afines. Esa fue mi primera sorpresa. Y la respuesta, ¿qué es lo de afines? Me dijo, porque los alumnos rescataron la cuestión de la pobreza, un factor elemento del trabajo comunitario. Mi primera sensación fue, me parece que no entendieron demasiado y por lo tanto yo empecé a ser crítico conmigo mismo. Y así comenzó la lectura de esto que termina al principio. A mí me sorprendió el título de Una guía para, y lo que me resonaba era algo así como esas guías que hay para hacerlo, que es un tema, guía para hacerlo bien y mejor, una serie de consejos. Sin embargo, el libro no tiene que ver con una serie de consejos. El diálogo me permitió un diálogo entre la autora y lo que me pasaba a mí, a tratar de comprender esta lectura de los alumnos de la psicología comunitaria como una psicología para trabajar con los pobres. Entonces, en realidad, por allá dicen que no, pero me parecía que esta primera aproximación que me llegó a mí, que tenía que ver con algo de la pobreza, merecía ser un tipo de análisis. La psicología comunitaria, primero, no se define por esta cuestión de trabajar con la pobreza, si bien el contexto puede ser de pobreza, sino que se refiere a cómo los psicólogos, desde nuestros marcos conceptuales y operativos, nos involucramos en un campo de trabajo que tiene que ver con la comunidad. Pero no lo comunitario nos define como psicólogos, sino la aplicación de nuestros conocimientos en ese campo. Hay una serie de elementos que definen, digamos, quién construye el conocimiento, con quién se construye, la metodología de investigación, acción participativa, como algo propio de la psicología comunitaria, a la cual se incluye, esto es común a toda la ciencia, menos estas dos últimas, que es el compromiso político y el compromiso ético de la psicología comunitaria. Y es aquí, en el compromiso político, donde yo pude empezar a comprender la relación de lo que proponía el libro con esta relación con la psicología comunitaria. Porque el relato, si yo lo tomo desde el lado de la psicología comunitaria, el libro habla de un niño sujeto de derecho. No es un objeto, es un sujeto que tiene historia, tiene experiencia, que puede transformar aspectos de su realidad, aun cuando ésta sea negativa, pero no puede solo. Necesita por lo menos de dos elementos. Primero, de una política pública y segundo, del acompañamiento de la comunidad. Y la ley, en este sentido, la ley de los niños y los adolescentes, es muy clara al respecto. Hay un dispositivo comunitario que es soporte local de la protección de estos chicos. Y es aquí donde se establece el segundo vínculo con la psicología comunitaria, que es el fortalecimiento de la comunidad como partícipe en la solución de los problemas que nacen en el seno de ella. Pero aquí plantea entonces otra cuestión, cuál es el rol de los psicólogos y todos los profesionales que trabajan en el campo comunitario. Y acá cabe diferenciar algo que suele ser muy fuerte. Trabajar intervenciones en el campo de la infancia, intervenciones en el campo, cualquier campo de trabajo de salud, intervenciones dirigidas a la comunidad. Y otros dicen, bueno, nuestras intervenciones son para la comunidad. Y viene el cuarto y dice, nuestras intervenciones son en la comunidad. Y viene el otro y dice, y
y el con la comunidad, y este con la comunidad es lo que define la aplicabilidad y la perspectiva de la psicología comunitaria en cualquier campo y específicamente en esto. Y en este sentido, la ley, al tener un dispositivo, digamos, de acción local en protección de los derechos del niño, lo vincula con uno de los conceptos más importantes de la psicología comunitaria, que son la participación y el empoderamiento o el fortalecimiento para quienes no les gusta escuchar la palabra empowerment, como instalar capacidades en la comunidad para trabajar, resolver, peticionar, influenciar en las soluciones de sus propias problemáticas. Entonces, al transformar el sujeto de derechos a los jóvenes y por otro lado tener dispositivos, hay una ley que se relaciona con aspectos fundamentales de la psicología comunitaria, y no por la pobreza. El otro elemento, que cuando hablamos de lo político y de lo ético y de sujeto de derecho, también el libro abre otra perspectiva, que es el reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural. Y la diversidad cultural también es un principio de la psicología comunitaria. De todo el libro, a mí lo que más me llamó la atención, quizás no por el desconocimiento, sino por la cantidad de casos, y eso lo hablamos en un momento, el tema de los niños lobos. Estos niños que han sido criados por fuera o han sido abandonados muy tempranamente de su familia, de sus padres, y se han desarrollado y han crecido en ámbitos salvajes, criados por animales. Y parecería ser que hay algunos casos, pero para mí eran muchos más mitos. Sin embargo, la casuística parece que son mucho más de lo que nosotros conocemos. Si esto solo conocemos un índice para los que hacen investigación epidemiológica, cuántos están ocultos, cuántos casos no conocemos. Entonces aquí también tiene que ver con otra reflexión que me pasaba con el libro, la importancia que tiene la comunidad de pares en la construcción de la subjetividad. Esto también es algo que nos pertenece a los psicólogos, a la psicología en general, y que también es un ámbito de aplicación de la psicología comunitaria. El libro también habla de otros aspectos, ¿sí?, que tienen que ver con la perspectiva de la ley, la nueva ley de salud mental. Esta ley es reciente, por eso se me escapa la palabra nueva, pero en realidad muchos de sus fundamentos retoman aspectos que muchos de nosotros los encontramos allá por los años 60, cuando éramos jóvenes. Todo el tema del trabajo con la comunidad, la resocialización de los pacientes, la importancia de la comunidad terapéutica, no la comunidad terapéutica como la comunidad que tiene lo común, adictos, entonces comunidad de lo común, que tiene un tratamiento en común, sino esa comunidad de la diversidad que frente a un tema común como la salud mental tenía tanta importancia la palabra del médico, del paciente, como la cocinera o el que barría los pisos, y todo discutían qué pasaba en la sala, y el fin de semana se abría al mundo externo y los bailes que se podían armar por la comunidad que ingresaba. Que muchas experiencias de este tipo todavía funcionan, si no tienen la prensa que tuvieron en aquel momento. Sin embargo, la ley ahora lo hace posible. Hay un programa en Tobar García de huerta comunitaria, donde los chicos trabajan no solo con la huerta, y la huerta no es esta cosa de volver al retorno, contacto con la naturaleza para cosechar nuestros propios vegetales, sino que además la huerta instala un proceso secundario. Hay que trabajarla, hay que tolerar la frustración de que crezca en el tiempo que crece cada uno de esas verduras, perdonen por la expresión, pero también estamos sujetos al clima, algo que no manejamos. Hay que regar cuando no tengo ganas y hay que esperar que no lleva tanto, porque si no, entonces el esfuerzo se echa a perder. Y esto es el sentido de realidad. Y estos chicos que cosechan la huerta también son las que los venden y discuten después qué se hace con ese dinero. Y este es el camino para que puedan retomar el mundo del trabajo o puedan retomar en muchos casos también la continuidad del colegio secundario, a partir de una experiencia. La ley está, y la ley de salud mental establece la importancia que tiene la comunidad en los procesos de recuperación de los pacientes, en el reingreso y la socialización.
pero básicamente la ley tiene un desafío. El primero tiene que ver que las políticas públicas no solamente tienen que estar aprobadas, sino que además tienen que estar reglamentadas. Y si logran pasar la aprobación y la reglamentación, todavía queda un truco para que no sea efectiva. Tiene que tener financiamiento. Requisitos fundamentales para que pueda funcionar. Y el otro punto, en esto tan complejo como es la cuestión de la salud mental y la ley de jóvenes, niños y adolescentes, que tienen un componente comunitario muy importante, lo que decía el doctor acerca de existen micropolíticas, es claro que existen políticas fragmentadas, entonces no es imposible tener resultados en un campo tan complejo como este, como modo de intervención, porque mi resultado depende muchas veces además de la colaboración del otro. Entonces, cuando un paciente tiene que transitar de la casa de camino intermedio o el nombre que tenga el dispositivo de despegue, digamos, ¿cuál es la política pública de trabajo que lo va a incorporar? ¿Qué rol tienen los gremios que tienen que ver con el mundo del trabajo para que estos expacientes puedan tener trabajo? ¿Cuánto se está trabajando en sensibilizar, motivar, cambiar a la comunidad en la concepción que tiene de la locura? No sea que terminen diciendo, qué bárbaro, hay una nueva ley, nos devuelven los loquitos. Y la devolución de los loquitos a la comunidad sea percibida como un programa de ajuste económico para no gastar en el manicomio, entonces los enviamos a la comunidad nuevamente. Quiero decir esto por la complejidad que tiene la aplicación de la intervención de algunos principios de la psicología comunitaria, en este caso en el campo de lo forense. La comunidad no es algo pasivo, es algo activo, pero también tiene su propia dimensión histórica, y estas leyes tienen que modificar esta segregación o depositación que se hace de la locura, la seguridad en el Estado. Las políticas públicas por sí solas no funcionan en estos campos si no están articuladas entre sí. Y esta articulación es lo que en las políticas públicas se conoce como intersectorialidad. Mi resultado muchas veces depende del otro. El resultado de un paciente que termina su educación depende de la escuela y no solamente de los psicólogos, los psiquiatras o los psicoanalistas. Depende de otro y cada uno vamos a medir nuestros resultados. Este es el desafío que me parece que fueron las cosas que me pasaron a mí mientras yo iba leyendo el libro. Los dispositivos están. Falta la articulación de las leyes, que se cumplan, y por otro lado, cuando hablamos que se cumplan, tiene que ver con el déficit que sea de participación ciudadana, que es tan complejo, en que nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos, pero es el Estado el que debe garantizar que lo podemos hacer. Entonces hay una tensión de interés entre el Estado y la propia ciudadanía. Y quizás hay un punto que tiene que ver también con el libro, y esto tiene que ver lo que me pasó a mí, diciendo, pucha, ¿cuánto había en este libro que al principio parecía una guía de cómo hacerlo de mejor? Todo lo que desde la psicología comunitaria disparó y que no tenía que ver con la pobreza, que tiene que ver, el último punto que yo quisiera destacar es que tiene que ver con esta casa de estudio, lo que tiene que ver con todas las casas de formación de recursos humanos, la universidad. Es decir, hay un déficit en la formación de recursos para poder trabajar con esta perspectiva, cualquiera sea el campo, la salud, los forenses, si yo recorto salud como algo muy de la salud para diferenciar lo que tiene que ver con los jurídicos, y bien la realidad compleja, todos deberíamos ir de la mano. Entonces, me parece adecuada la presentación de este libro en este ámbito, porque en lo que hace a mí, su lectura disparó un montón de interrogantes, de esto que al principio era como un mundo jurídico, hasta por allá, lo forense, yo hago comunitario. Sin embargo, el proceso reflexivo ha demostrado una vez más que tenemos una formación que nos fragmenta en espacios, y yo defendía mi espacio, y sin embargo, al finalizar el libro, pareciera ser que estas fronteras entre forense, entre comunitaria, o
cualquiera sea las especializaciones que trabajamos, hoy son fronteras difusas y mucho más difusas cuando trabajamos en un tan complejo como son los jóvenes o como es la problemática de salud mental. Y a mí lo que más me llamó la atención fueron los niños lobos. Muchas gracias.